Hola. Hola. ¿Alguien aquí? Quítame todo, déjame solo, pero en un mundo donde estés a mi lado. ¿Qué haces aquí? Ay, por fin puedo volverte a ver. Me engañaste. No sé cuándo estás aquí. Llegué ayer. Si me caigo, yo descanso. No podía estar un segundo más lejos de ti, te lo juro. Te amo. Te amo, Bruno. Pero estás prohibida y cada calle tiene Vente. la salida. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Señora Francisca, buen día. Nicolás, ¿podemos hablar un momento? Por favor. Estoy un poco preocupada con el comportamiento de las acciones de la nueva empresa. ¿Por qué? Si no han dejado de subir. Precisamente por eso. Llevo muchos años en esta compañía, Nicolás. Es la primera vez que veo que las acciones suben y suben y suben y suben sin parar. Eso hay que investigarlo. Buenas tardes. Hola, te estaba esperando. Sí, me encontré afuera con Nicolás y hablamos un rato. Por eso me tardé. Sí, me dijo que iba a comer con su papá. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Que salgan a comer padre e hijo? No, eso no. Cuando Nicolás era nuestro empleado, siempre estaba peleando con su padre, ¿recuerdas? Ahora que es socio de la compañía, son grandes amigos. Bueno, ¿me estás tratando de decir algo? No. Es solo... Dame un segundo. ¿Bueno? Hola, cielo. Hola. ¿Me llamaste? Sí, un par de veces. ¿Por qué no me contestaste? Te estoy respondiendo la llamada. ¿Me quieres decir algo? No, nada especial. Solamente te quería saludar. No olvides que mi mamá regresa esta noche. Ok, te veo entonces en la noche. Hasta la noche. ¿Pasa algo? No, nada. Está en la fundación. Ariel, te conozco tanto. No me engañas, dime. ¿Está todo bien con Bianca? Sí, todo está perfecto. Ariel. Dentro de unos días es nuestro aniversario, puedes creerlo. Wow, increíble. 1 año ya. Imagínate. Entre más nos ponemos viejos, más rápido va pasando el tiempo. Te felicito, hermano. Fíjate que pese a unos cuantos pronósticos y vas llegando al año. De hecho, estoy esperando al joyero. ¿Por qué no te quedas para ayudarme a escoger? Claro. Un año de casados. Y mira dónde nos agarró nuestro primer aniversario. No digas eso. Pues es la verdad, Bruno. Y sabes que yo me casé con él queriendo formar una familia con él. Yo de verdad pensé que podría llegar a amarlo. Y la verdad es que sí me enamoré. Pero no de él. No te culpes. Tú sabes muy bien que nada de esto lo buscamos.
Sí, pero pasó, Bruno, pasó. Mírame. Pasó porque no lo pudimos evitar. Porque el amor es más grande que la voluntad. Y cuando el corazón es el que nos domina, no lo podemos detener. Pero, ¿Qué? ¿y qué vamos a hacer? Pues por lo pronto no apresurarnos. Y mientras tanto, este será nuestro nido de amor. Así es. ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo desde que... Bueno, desde que estuvimos juntos en el taller, Ariel y yo no... No, Ariel, no lo digas, por favor. No, pero Bianca, yo escucha. sufro solamente de escuchar eso. No quiero que me hables de eso, por pero favor. escúchame. ¿Qué? Ariel y yo no hemos tenido intimidad. No he podido, Bruno. No he podido dejar que me ponga un dedo encima. Y yo sé que es mi marido, pero no lo he podido hacer porque... No lo he podido hacer porque... No, ya. Escúchame, porque ¿sabes No, qué? cállate, por favor. Porque te tengo impregnado en mi piel. No te puedo sacar. ¿Y sabes por qué más? Mírame. Porque yo te amo. Te amo. Es casi suicida esta locura de vernos de escondidas. Dime cómo no perder Vamos a encontrar esa solución. Te lo prometo. cómo hacerle caso a la razón. Dime. Pensé que a lo mejor iba a comer contigo. Ah, no. Esta mañana fue a desayunar con don Guillermo y ahora otra vez fueron a comer juntos. Pues eso a mí me alegra mucho, porque de verdad que eso de estar peleando como perros y gatos era insoportable. Sí, pero ¿no le parece extraño? Digo, ay, Nuria, ¿no le parece que están como tramando algo juntos? No, seguramente tienen temas a tratar por lo de la nueva compañía. ¿Qué compañía? Ah, bueno, algo me comentó Guillermo sobre una empresa que habían creado juntos. Pensé que sabías. ¿Qué? No, Nicolás no me dijo nada, pero ¿qué compañía? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Ven, vamos a la sala y te cuento para no despertar al bebé. Pero prométeme que no le vas a decir nada a nadie que te conté. Nico, todo está saliendo a las mil maravillas. ¿Ya viste lo que me dijo la señora Francisca? Está muy pendiente del comportamiento de esas acciones. No entiendo qué problema le ve a que las acciones de esa compañía suban. Más dinero para ellos. Papá, tienes que controlarte con esas compras. Si las acciones no dejan de subir, ellos van a saber que algo va mal. Cuando se den cuenta, tú y yo vamos a estar sonriendo y con el control de esas empresas. Hijo, salud, ¿sí? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien, gracias. Con permiso. Eliana, me enteré que la familia Piamonte te inició una demanda por difamación. ¿Sí? Así es. ¿Sabes que te puedo poner los mejores abogados de este país para que te defiendan? No hace falta. Pero gracias como quiera. Con permiso. ¿No te basta con lo que estamos haciendo? Ahora también te tienes que aliar con ella. Entiende que esa familia la tenemos que atacar por todos los flancos, hijo. Y el flanco más débil, a ver, ¿quién es? Bruno. Cómo me quisiera quedar aquí todo el día.
Yo sería el hombre más feliz del mundo. Aunque, ¿sabes qué? Tú quieres saber lo que realmente quisiera. Sí. Dormir contigo. Todas las mañanas. Ver el amanecer en tus brazos. Yo te prometo que eso pronto va a pasar. ¿Cuándo? ¿Pronto? Pronto. Sí. Yo voy a encontrar una solución que nos libere a los dos. Bueno, las promesas se cumplen, Bruno Hurtado. ¿Y sabes qué? Pronto. Es pronto. Me gusta verte sonreír. Y así será. Bueno, yo tengo que hablar con mi mamá. Sentarla, poner todas las cartas sobre la mesa de una vez. Eso es lo que tengo que hacer. Sabes que no tiene ningún sentido que ella lo siga ocultando. La verdad. Tranquilo, mi amor. Yo me encargo. Tú síguela pasando delicioso en tu viaje a Los Ángeles. Vamos. Te amo. Te dije te amo. Dímelo otra vez, 1000 veces. Mi amor. Dímelo tú. No, te faltan bastantes. No me vas a decir que me amas. Te amo, te amo. A mi lado. These are beautiful. Give us a minute. Ariel, Sí, perfecto. Esos aretes me parecen perfectos. ¿qué te pasa, Ariel? Dime. Nada, no es nada. Estabas hablando de Nicolás, ¿no? Cuéntame. Está bien, Ariel, está bien. Si no quieres decirme lo que te pasa, pues ni modo, no te puedo obligar, ¿no? Te estaba hablando hace un rato de Nicolás y sí, creo que deberíamos darle más responsabilidades. ¿Más? Lo que vamos a ser socio. Piénsalo. Nicolás es un hombre joven, lleno de ansias, de poder, de ímpetu, de éxito. Bueno, entonces, ¿para qué darle más trabajo? Porque manteniéndolo ocupado es la única forma en que lo podemos controlar. Unos de parte de Nina y otros parte mío. Ayer nos llevó a comprarlos a Macy's. Los escogimos juntos. Gracias, mis niños. Están hermosos. ¡Wow! No tenían por qué. No, claro que sí, mademoiselle. Porque desde que mi mamá murió, tú has sido como una mamá para nosotros. Te quiero mucho. Y yo a ti, mi amor. Me van a hacer llorar. ¡Wow! ¡Qué lindos están! ¿No? Sí. ¿Por qué no van a desempacar sus cosas y se preparan para cenar? Yo quiero el cuarto que da al mar. Ay, pues ese es el único cuarto de visitas, bobo. Entonces la cama queda a la ventana. Ah, no. Esa es mía y te la voy a quitar. Vayan. Yair, muchas gracias por traerlos. ¿Quieres tomar algo? No, señorita Denise, ya me voy. ¿Cuál es la prisa? Además, es de mala educación rechazarme. No te lo dije. Ay, pero me alegra muchísimo que hayas tomado la decisión de quedarte en la casa. Sí, a mí también. ¿Puedo saber por qué cambiaste de opinión? No sé, lo pensé mejor y decidí dejar los pies bien firmes en la tierra. Pensé que era algo como para protegernos del enemigo que está en casa. Esa fue una tontería, señorita Denise. La verdad no sé ni por qué la inventé. Entonces, ¿por qué mejor no me dices la verdad? Esa es la verdad. Cambié de opinión. Yair, estabas muy decidido a irte al mar. ¿Por qué no me cuentas? Está bien. Le voy a decir la verdad. ¿Qué? Lo que pasa es que me cuesta mucho decirla y no sé ni por dónde empezar. Bueno, me estás asustando. ¿Recuerda cuando le dije que vi a Bruno besar a Nina en el balcón?
Sí, perfectamente. Bueno, pues descubrí que esa mujer no era Nina.